Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, tener en poco la palabra de Dios. Amigos, esto es gravísimo en verdad, pero no crean que esto tiene que ver solamente con aquellos que hacen una franca oposición, que están en guerra con la palabra de Dios, que niegan la palabra de Dios. No, hablo más bien de aquellas personas que practican un sistema de creencias vinculado con la palabra de Dios, miran la Biblia con respeto, posiblemente asisten a una iglesia, hacen oraciones, pero estas personas, amigos, inconscientemente, sin darse cuenta, toman decisiones, adoptan actitudes, tienen ciertas conductas que se permiten, que todo eso al final viene poniendo en menosprecio la palabra de Dios. Así es que para esto nadie puede decir esto no va conmigo, porque como dije, inconscientemente nosotros podemos estar yendo en contra de la palabra de Dios y luego, por supuesto, terminar viviendo las tristezas que vienen cada vez que uno va en sentido contrario a lo que Dios dice en su palabra. Miren, una muestra de lo que estoy diciendo es segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Es la reprimenda que da el vidente y profeta a una buena persona. No le va a hablar a un pervertido, degenerado, pecador empedernido, le va a hablar a un hombre de Dios que en algún momento hizo algo que no está bien, que iba contra los diseños de Dios, contra la palabra de Dios, y parece no haberse dado cuenta, que es lo que nos suele suceder a todos. Escuchen esto, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Noten que la ofensa, y ya vamos a hacer referencia a ella, la ofensa tiene que ver con haber menospreciado la palabra de Dios en su vida y circunstancias. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque Dios nos observa a todos de la mirada divina. Nadie puede escapar del escrutinio del ojo de Dios. ¿Quién puede esconderse? Sigue diciendo, a Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por tu mujer a su mujer y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. David no se dio cuenta cuán grave era lo que había hecho. Pero no corramos a juzgar a David. Creo que David, amigos, solo es un fiel representante del resto de nosotros los seres humanos, que amamos a Dios, estamos viviendo bajo su gracia, Él ha perdonado nuestras maldades, Él tomó nuestros caminos, nos está guiando por sus sendas, por sus propósitos, pero aún así, en distintos capítulos de nuestras vidas podemos tomar actitudes, decisiones, acciones que son una violación abierta a la palabra de Dios, aunque no es esa la motivación inicial. No es que David se dijo, a mí poco me importa lo que diga Dios, por supuesto que no. De hecho, cuando toma conciencia y se lo hace ver así el vidente y profeta, David solo tiene un argumento, o más que argumento, solo tiene una afirmación: pequé contra Jehová. Pero en el momento en que hizo todo eso, y eso tomó días y a saber cuánto tiempo, porque entre que él se mete con esta mujer que no es suya, hasta que ella salga embarazada, obviamente hay un paso de
días y largas semanas. Eso nos pasa a todos. Podemos en distintos ámbitos, que puede abarcar vida familiar, como en el caso de David, puede abarcar el ámbito de la autoridad hasta donde uno debe llegar con su autoridad, el caso de David. En fin, puede tener que ver con tantas cosas. Pues con esta base, hablemos de qué es tener en poco la palabra de Dios, ya en términos de vida real, de vida cotidiana, en términos de lo que va pasando día a día en nuestras vidas. ¿Qué es tener en poco la palabra de Dios? Primera respuesta, es subordinarla a deseos e intereses humanos. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Subordinarla, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, ponerla por debajo y no sobre todos nuestros intereses como debe estar. Nosotros, por supuesto, tenemos intereses de distinta índole, asuntos de negocios, cuestiones de finanzas, asuntos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier gusto, por encima de cualquier deseo, por encima de cualquier interés. Y cuando la palabra de Dios entonces queda subordinada a ser solamente parte del culto el domingo, pero el resto de la semana no apelamos a la normativa bíblica para conducir nuestras vidas, sino que vamos en pos de lo que nos parece a nosotros más oportuno, correcto y necesario en la base de nuestros intereses, estamos menospreciando, estamos subestimando la palabra de Dios. Amigos, y eso tarde o temprano tiene un costo. Por gran creyente que tú seas, tarde o temprano eso tendrá un costo. Número 2, que es tener en poco la palabra de Dios, es renunciar a ella por el engaño del pecado, que es lo que le pasó a David. El pecado engaña. De hecho, amigos, el principio del pecado es el engaño. Para que haya pecado, un engaño tiene que haber antes. Donde vemos que nace el pecado en la vida humana, Eva y Adán, y ahí lo que hubo es un proceso de engaño para que luego ellos menospreciaran la palabra de Dios, que en el caso de ellos era una instrucción. Todo esto es suyo, pero ven a aquella esquina, allí no se acerquen. Tuvieron en poco esa palabra, pecaron, pero previamente lo que crea condiciones para el pecado es precisamente el engaño. Entonces, el engaño del pecado es un lazo y es una trampa que ahí está en el camino de todos nosotros. No hay ni un solo cristiano, por espiritual, crecido y maduro que sea, que me venga a decir que ya no está lidiando con engaños y con la acechanza del pecado en su vida. Si alguien te sale con eso, no sé, debe estar drogándose o alguna cosa así, porque lo cierto es que nosotros los seres humanos tenemos que estar cuidándonos del engaño y de las acechanzas del pecado siempre, siempre, hasta el final de nuestra historia. Entonces, David cede ante ese engaño del pecado. No solo tomó a una mujer que no era suya, pero mandó asesinar al esposo de ella al no hallar cómo esconder el embarazo. Lo primero que hizo es traer al hombre del campo de batalla para que pasara unos días en su casa con la idea de que tuviese intimidad con su esposa y el embarazo se le adjudicara a su esposo. Pero era un hombre tan noble que no quiso hacer eso mientras sus compañeros de armas estaban allá en el campo de batalla. Entonces David intentó esto 2 veces. Cuando ya no tuvo más remedio, lo mandó a matar. Y se quedó con ella y es triste cómo el pecado nos puede engañar, pero yo quiero insistir en esto. Tú que estás siguiendo este tema hoy y quien te lo está presentando, no estamos exentos. No hemos sido vacunados en ninguna manera como para no caer víctimas de engaños que son vinculantes con el pecado y al final llevarnos a tener en poco la palabra de Dios. Si hay algo en lo cual hay que cuidarnos todo el tiempo es a este respecto.
Número 3, que es tener en poco la palabra de Dios, es intentar componendas con la palabra. ¿Cuántas personas me han dicho, sí, yo sé, pastor, pero es que Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo no soy mala persona? Pero ¿qué tiene que ver no ser mala persona con haber menospreciado la palabra de Dios, haciendo una mala decisión y asumiendo una mala actuación? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes ser tan santo que casi seas ángeles. Y yo lo que leo en mi Biblia es que ángeles han caído. Satanás era un ángel de excelencia y él cayó y se convirtió en diablo. No, amigos, yo creo que no podemos ser condescendientes con nuestras debilidades, condescendientes con nuestras tendencias pecaminosas, condescendientes con todo lo que tiene que ver con engaños en nuestro corazón. Nosotros no podemos venir a hacer componendas. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer arreglos, hacer negocios, a negociar con la palabra. Señor, yo sé que está malo lo que hice, pero tú sabes que yo oro todos los días, o yo voy al culto los domingos, o yo te doy mis diezmos. Perdóname, pero una cosa y la otra no tienen nada que ver, y no puedes justificar con tus buenas acciones las malas acciones que estás cometiendo o que estás por cometer, porque no vas a poder negociar, porque la palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas y por eso es que nosotros debemos de temer ante su palabra. La Biblia, amigos, no es un libro devocional, es un libro legislativo. Se le llama desde siempre la ley de Dios. Allí se nos dice cómo nos comportamos en el matrimonio, cómo nos comportamos en el hogar. Ahí se nos dice cómo hacemos negocios. Ahí se nos dice cómo honramos a Dios en forma ciudadana. Todo se nos dice en la Biblia. Y no podemos hacer componendas. Incluso hay quienes intentan torcer un versículo para que diga otra cosa. Entonces eso al final es tener en poco la palabra de Dios, y como en el caso que leímos en la Biblia al inicio del programa, eso siempre tiene un costo y el costo es negativo. Y número 4, finalmente, que es tener en poco la palabra de Dios, es pretender ajustarla a gustos mezquinos y mundanos. Que hay cristianos mundanos, los hay. Que entonces de alguna manera van ajustando, o es al menos su pretensión, posiblemente inconscientemente lo hagan, adaptar la palabra a ellos, a su estilo de vida, a su filosofía de vida, a cómo ellos hacen negocio, a cómo usan el dinero, a cómo actúan en la intimidad, etcétera, etcétera. Pero así como decía antes, no podemos nosotros intentar hacer componendas con la palabra y tampoco ajustarla a nuestros gustos, a nuestras mezquindades y a nuestra mundanidad. No podemos nosotros ajustar la Biblia, la palabra de Dios, a esto. Hay algo, amigos, que se llama consagración. Tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios. Esto no es un juego. Se vive para Dios, sí o no. No hay estadios intermedios. No se puede tener un pie en el mundo, en la carne, en el pecado, y el otro pie en las cosas santas de Dios. Es que tenemos con ambos pies que aprender. El Espíritu Santo nos puede ayudar, porque para eso nadie es suficiente. El Espíritu nos puede ayudar a caminar en santidad. El Espíritu Santo nos puede ayudar a quitar todo aquello de nuestras vidas que ofende a Dios, que no va conforme a su mandamiento. En fin, a esto se llama crecimiento cristiano. Pero para poder hacer eso tenemos nosotros que ser enteramente honestos, enteramente sinceros respecto a lo que está pasando en nuestras vidas. Volviendo al texto bíblico de inicio, 2 de Samuel capítulo 12, verso 9, dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Un asesinato y tomar una mujer que no era suya, pero esos pecados se resumen en uno: ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor?
Todo lo malo que nosotros hagamos, amigos, tiene que ver con hacer un encontronazo con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hombre, chocar abiertamente con Dios y su palabra. Todo acto malo, todo pecado, toda desobediencia, toda rebeldía, todo desoír la voz de Dios es tener en poco su palabra. ¿Y cómo es que eso lo hacemos en la vida diaria? Uno, subordinando la palabra de Dios a deseos e intereses humanos. Dos, renunciando a la palabra de Dios por el engaño del pecado. 3, intentar componendas con la palabra de Dios. Y 4, pretender ajustarla a gustos mezquinos y mundanos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tener en poco la palabra de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.